Okay, and then you Y just click as you can. lo que vamos a hablar ahora, que quiero hablar, es la última cosa que esta persona natural necesita saber en este mundo para estar salvo. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Entonces, how can we put this over this way? Oh, yeah, you just grab it and move it Déjame over. mover There you go. esto. See? Ok. Yeah. So, el prefaceo, el plan de Dios registrado en la Biblia puede dividir en tres partes. El primer lugar, Antiguo, el Testamento y los Evangelios, la necesidad y la promesa de salvación son registradas. Como profetizado, Jesús compró nuestra salvación dando su vida por nosotros en la cruz, por nosotros en la cruz. Entonces, sabemos que Just click on that. una cosa que es muy importante en la vida de nosotros para poder saber qué es la razón que nos da una chance para saber cómo vivir eterno con el Señor. Y como estamos esperando en este momento que algo va a pasar cuando regresa Jesucristo por sus santos, por su gente, por su familia, por los amados. En, Mouse. Sorry. Escucha. en el segundo lugar, al lugar del libro de Hechos de los Apóstoles, se describe lo que realmente sucede cuando las personas se salvan. En ninguna otra parte de la Biblia es dado este detalle específico. Next. En tercer lugar, en las epístolas, Dios dijo instrucción y alento a aquellos que han revisado la experiencia descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta epístola no te dice cómo obtener la salvación, más bien cómo mantenerse salvo. Y muy importante porque lo que pasa es que la iglesia no ponen cuidado um, a, a enseñar cómo uno puede obtener salvación y uno cómo puede mantener a estar salvo, porque estas partes corren juntos uno con el otro. Esta lectura trata de la segunda parte en la que el pueblo reciba la promesa de salvación. Entonces, vamos a hablar bíblico, simple y con sentido. Y sabemos que el amor de Dios es simple y es muy importante. La importancia es que es con sentido. Ok, entonces vamos a leer en Hechos, capítulo 1. Es cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, dice la Biblia del Señor. Pues la iglesia cristiana comenzó en el día de Pentecostés. Esta empezó aquel momento cuando los primeros discípulos de Jesús recibieron um,
al unimiento del Espíritu Santo de Dios. Ellos llegaron a los oídos. Este es el significado preciso de la palabra cristiano. Ellos fueron los primeros a recibir el nuevo convenio. El beneficio que Jesús había pagado con su vida fue entregado a sus primos segadores en ese día. Para sorpresa de todos, este fue en el día considerado por los judíos el aniversario cuando el viejo convenio fue dado a los hijos de Israel en el monte de Sinai. Esto fue 50 días después de la celebración de la Pascua, cuando Jesús, el Cordero de Dios, fue crucificado. Había todavía en Jerusalén muchos visitantes para las fiestas de Pentecostés. Los discípulos de Jesús estuvieron esperando obedientemente en esa ciudad, esperando que fue ordenado por el bautismo del Espíritu Santo, el cual Jesús había prometido varios días antes. Así, quien es el vez de decirle al mundo acerca del triunfo de la resurrección de Jesús, ellos esperaron en fe por la promesa del poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vamos a leer cuando llegó la fiesta de Pentecostés y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Y en Marcos 16 y versículo 17, estas señales acompañaron los que creían. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, que dice en Marcos. Y aquí miramos también que en Hechos capítulo 2, versículo 12, todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Y luego podemos leer en Hechos, capítulo 2, en versículo 22. Escuchen pues, israelitas, lo que va a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y sabemos en la vida de nosotros que nosotros hemos mirado maravillas, milagros y los señales. Y dice que hay ese hombre que conforme a los planes y los propósitos de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron crucificándolo por medio de los hombres malvados. Pues bueno, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús. De ello todos nosotros somos testigos. Y ahí nos explica, nos enseña, dice la palabra de Dios que nosotros somos los testigos, porque nosotros sabemos, los hermanos, las hermanas, los siguientes de la fe, que han recibido el Espíritu Santo con prueba. Es una cosa muy bonita para poder enseñar, explicar, escuchar la Biblia en esta mente, en estos días. Okay. You're on 7.
Ok, esta fue la primera vez en la historia que del mundo que cualquier persona ha recibido la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu, el Santo. Esta fue verdaderamente el comienzo de un nuevo diseño divino. La vieja alianza de la fe fue finalizada. La época de gracia había comenzado. Espectadores se reunieron y se asombraron que esta gente simple era capaz de hablar en muchas y diferentes lenguas extrañas, la cual ellos nunca habían aprendido. Era aparente que estos seguidores de Jesús eran solamente galileos humildes. Esto fue evidentemente un milagro. En realidad, esta fue misma señal que Jesús había prometido y cual siempre sería asociada con ellos quienes creen en él. Confirmación de la aprobación y las bendiciones de nuestro Padre Celestial para todos aquel que verdaderamente creen. En Hechos, capítulo 2, en versículo 33, después de haber sido enaltecido, colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre del Espíritu Santo que nos había prometido. Él a su vez los derramó sobre nosotros, que dice en la palabra de Dios. Y muchas preguntas fueron hechas en aquel día por aquellos que observan esta extraordinaria manifestación del Espíritu de Dios. Principalmente ellos quieren saber qué significaba este milagro excepción. Pedro respondió explicando que esta es la experiencia sobrenatural había sido profetizada en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir salvación? Después la exaltación a Pedro, algunos en el público hicieron la pregunta más importante que cualquiera pudo hacer. Ellos querían saber qué cree Dios de ellos. Cuando los de allí reunidos oyeron esto, se afligaron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y como explica en los Hechos de los Apóstoles en capítulo 1 y 2, da la historia, lo que es necesario para poder entender y saber qué es necesario para salvación. Y como dice Pedro, les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno del nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para también por todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Con estas otras palabras, Pedro les habló y aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa, que dice en Hechos 2, 38 hasta 40.
Entonces, estos son los pasos básicos para la salvación que Dios dio por medio de Pedro. Y este es el mensaje que nosotros cargamos y que predicamos. Número 1, arrepentirse. Número 2, bautícese. 3, recibir el Espíritu Santo. Y eso es una promesa, es un mandamiento. Si quiere vivir alguien por eterna, eso es los pasos de uno que puede andar con la familia de Dios. Y nomás es una cosa que es muy importante en la vida de nosotros. Y aquí nomás tengo un comento. Esta sigue siendo la respuesta de Dios. Su plan de salvación no ha cambiado. En el primer día de la iglesia cristiana, el Señor dirigió a Pedro para claramente exponer todo el tiempo y por toda la gente sus requisitos simples y directos que cualquiera puede seguir. Sus requisitos son sin complicaciones, así que no fue excusa para seguirles exactamente como son dadas. En verdad, las ramificaciones del plan de salvación de Dios son inmensas, maravillosas y más allá de nuestra plena comprensión. Sin embargo, los pasos en señales son básicos, preciosos y plenamente especificados, entendidos fácilmente por las almas simples. Todas las demás sagradas escritas no apuntan a este camino de salvación como una vía. Arrepentirse significa tener otra mente. Esto significa un cambio de dirección. En vez rebelarnos contra del Señor y de hoy en adelante nuestro deseo constante en ser obediente a sus caminos. Muy importante. De este modo, todo aquel que verdaderamente se arrepienta como consecuencia, se bautizado, ellas serán sepultados en agua del bautismo en semejanza de su muerte. Jesús ordenó el bautismo en agua después de creer y claramente afirmó su relación hacia la salvación y la importancia de salvación. Es que esta iglesia predica y con la verdad y con humildad estamos andando con el Señor hasta cuando Él venga por su gente. Y toda la gente dice amén. Amén.